Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre el Holoceno, Mesolítico, Epipaleolítico, Neolítico. Y sin más demora, comenzamos. El Holoceno. La fase está caracterizada por una nueva fase geológica dada por el último deshielo. Estamos hablando del comienzo del Holoceno, dentro del Cuaternario, la fase geológica actual que comienza con la retirada de los hielos hace unos 12.000 a 10.000 años. El Holoceno constituye una nueva etapa climática y nuevas etapas culturales. El cambio de clima produce los siguientes efectos: avance del bosque, extinción de ciertas especies, la megafauna pleistocénica, y expansión de otras especies de mamíferos más pequeños. Además, la flora cambió drásticamente. El aumento de la temperatura favoreció el crecimiento de árboles como el roble y el tilo en latitudes superiores a las que solían crecer, extendiéndose hacia el centro de Europa. Por el contrario, las coníferas y los hayedos fueron retrocediendo hacia el norte. De este modo se generalizaron en Europa los bosques frondosos, en contraposición con la tundra y la estepa predominante en el anterior período. Esto explica el cambio de rutas de migraciones de las manadas, produciéndose una sustitución de especies. La gran subida del nivel del mar debido al deshielo de las grandes masas glaciares continentales provoca cambios en la línea de costa, lo que dejó incomunicadas islas en todas partes. Hay una subida de la temperatura media de la Tierra. El Holoceno se compone de varias fases en las que existen variaciones en la temperatura y la pluviosidad que influyen en las comunidades humanas, aunque de modo menos drástico que en el período glaciar. Mesolítico y epipaleolítico. Características generales. Debemos olvidar el concepto de uniformidad y sincronismo de los procesos culturales a favor de los diferentes ritmos en el desarrollo de la cultura característicos de esta nueva etapa. También se debe señalar que se produce una aceleración de la evolución cultural, en la que no se dan cortes bruscos, sino una transición gradual a lo largo de 4.000 años. Hay epipaleolítico inicial, medio y final. Los grupos epipaleolíticos, mesolíticos, con diferencias entre ambos términos, ya que mesolítico se usa para los grupos cazadores-recolectores en claras vías de evolución hacia la producción agrícola y la ganadería, y los epipaleolíticos definen a los herederos culturales de los grupos paleolíticos que se integran en el proceso de neolitización debido a la acción externa. El rasgo definitorio de los grupos epipaleolíticos, mesolíticos, es la industria lítica. No es tan espectacular como en el final del paleolítico. Ante nuevas necesidades, hay nuevas herramientas. Agrupación cultural por distintos criterios. Criterio cronológico es el post-paleolítico, climático, post-glaciares, técnico, industria microlaminar. El mesolítico se caracteriza por el microlitismo de base laminar, que ya empieza en el magdaleniense y conlleva una ventaja técnica, el mayor aprovechamiento de la materia prima. Hay una desaparición radical del arte paleolítico y la aparición de la piedra pulimentada, que se generalizarán en el neolítico. Sistemas económicos, evidencias arqueológicas. Lo que el arqueólogo norteamericano Ken Flannery denomina economías de amplio espectro, debido a los recursos que están más generalizados, ecosistemas más variados, la gente es más móvil. La concentración de recursos provoca la especialización, el sedentarismo y el aumento de comunidades. Se da una producción alimentaria mucho mayor debido a la nueva abundancia producida por el clima, aún sin mejoras de tipo tecnológico. Aprovechamiento de los recursos marítimos, yacimientos de tipo conchero. La pesca se generaliza. Mayor presencia de restos vegetales. Continuación de actividades de caza y recolección. Hábitat. Muy variado. Continúan las ocupaciones de cuevas y asentamientos cercanos a recursos hídricos.
Hay movilidad residencial, logística. Los asentamientos son muy variados. Asentamientos estables, asentamientos estacionales, de extracción de minerales, de enterramiento, cementerios, etc. Los agujeros en el suelo hechos por los postes tenían de 20 a 25 centímetros de profundidad y una ligera inclinación hacia el centro. Eso habla de cabañas sólidas, hechas de pieles, construidas para que fueran duraderas. El espacio interior de las casas comienza a definirse en lo referente a las áreas de actividad, a juzgar por los restos hallados, piezas de tallado, etc. Hay yacimientos de carácter estacional, utilizados en la época en los que se pueden obtener ciertas especies animales o vegetales. Aparecen las primeras esculturas de tipo monumental en el interior de las viviendas. Peces, su principal medio de vida, con rasgos antropomorfos. Plantea la posibilidad de algún tipo de manifestación religiosa. El término epipaleolítico y mesolítico. No obstante, no todas las comunidades tuvieron idénticas respuestas adaptativas. Según como sea su respuesta, se puede hablar de culturas epipaleolíticas o mesolíticas. El epipaleolítico es el conjunto de culturas que mantienen un género exclusivamente cazador. El mesolítico es un conjunto de culturas en vía de sedentarización y de evolución hacia un estadio productor. El estadio epipaleolítico es una respuesta más conservadora, mientras que el mesolítico es mucho más innovador. El norteamericano Ken Flannery habla de una evolución de amplio espectro. Se trata del cambio de una actividad especializada a una diversificada. Consta de 4 signos: diversificación de la obtención de alimentos, incremento de la población, mayor competencia de los recursos, tendencia a la sedentarización, aparecen los cementerios, desaparición del arte rupestre. Tecnología. Cambió el utillaje de caza, que se adaptaba al tipo de especie para la que era fabricada. Aparecen el arco y la flecha. Aparecen los primeros útiles para la pesca, como cestos de mimbre, embarcaciones para la pesca, remos decorados, etc. Aparecen los primeros instrumentos para trabajar con vegetales, como las hoces o las piedras usadas a modo de molino. La sociedad mesolítica. En Suecia, Dinamarca y el norte de Alemania destaca la cultura Eterbole, una de las culturas europeas más avanzadas que representan la transición hacia el neolítico. Fabricaban recipientes de cerámica con los que se cocinaba, además de lámparas y molinos. Es un claro indicio del comienzo del proceso de sedentarización en esas regiones. Comienza el periodo de roza. Dicho método consiste en talar el bosque y quemar la madera para fertilizar el suelo. Podrían haberlo utilizado con 2 posibles finalidades. El hecho de quemar el suelo hace que las plantas herbáceas crezcan con mayor vigor y se trataría de una estrategia preagrícola, y el mayor crecimiento de pastos atraería a un mayor contingente de animales. En ese caso, sería una predomesticación de animales. Los primeros cementerios en el Mesolítico. Los primeros cementerios aparecen en el Mesolítico, en las áreas costeras. El hecho de que fueran las zonas más ricas en recursos podría deberse a que los cementerios servían como elemento reivindicativo sobre el control de una zona, aludiendo a que allí vivieron sus antepasados. En el Paleolítico Superior ya había enterramientos, pero eran relativamente escasos y no eran áreas estrictamente cementeriales, ya que solo eran enterrados unos pocos individuos. Eso cambió a partir de los 5500 a.C., apareciendo enterramientos generalizados a cada miembro de la comunidad. Ninguno de ellos es anterior a esa fecha, por lo que denota la existencia de un desequilibrio entre población y recursos, y la reacción de una intensificación del sentimiento de identidad vinculada al territorio. A juzgar por los restos encontrados, en los grupos costeros tendentes a la sedentarización se observan pocas caries, pero un alto grado de enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que en los grupos seminómadas las caries son mayores,
pero con muchas menos enfermedades. La explicación está en el problema que plantea el mantenimiento de un nivel de higiene aceptable en campamentos permanentes. En los cementerios también se han encontrado casos de muertes no naturales, con heridas de armas, ya sean de hacha, lanzas, flechas. La existencia de casos por muertes de ese tipo irá a un aumento según vaya acrecentándose las luchas por los recursos. Los rituales funerarios y ajuares no presentan patrones homogéneos. En el mismo cementerio puede haber enterramientos tipo fosas y modelos de enterramientos, fosas simples o recubiertas de losas de piedra, enterramientos individuales o de más individuos, distintas posturas, sentados, en posición fetal, flexionados, tendidos, etc. Hay ajuares variados. Se comienzan a enterrar animales junto a los humanos e incluso de forma individual, junto con ajuares como si de humanos se trataran. Pudieron haber desempeñado un papel importante en la comunidad, lo que sería una clara prueba de domesticación animal, como en el yacimiento de Scatkhorn. El diferente tratamiento de las tumbas probablemente se deba a diferencias sociales. Estas se regían por la edad y el sexo. Otro tipo más complejo de organización social, el de tipo vertical, en el que el rango no viene dado por los propios actos, sino por la herencia. Se observa en tumbas infantiles en la que ha habido un tratamiento exquisito, tanto como podría haberlo en la tumba de un adulto. En esta época es algo excepcional. Innovaciones tecnológicas y socioeconómicas del Neolítico. Esa producción característica del Neolítico implica un esfuerzo cuyo beneficio queda aplazado, lo que trajo consigo un cambio drástico de mentalidad y organización. El hecho de que la producción agrícola permita abastecer a un número mayor de personas hará que ciertos grupos monopolicen la producción y la obtención de excedentes. A la vez, favoreció un espectacular crecimiento demográfico. Las piezas cerámicas suelen ir de la mano con la aparición de las sociedades neolíticas. No obstante, esa correlación no siempre se cumple, pues pueden darse casos de sociedades neolíticas que no usan la cerámica en el periodo precerámico del Próximo Oriente y viceversa. El hecho de poseer cerámicas implica dos hechos muy importantes: la capacidad de almacenar y procesar alimentos y la portabilidad limitada por su fragilidad, lo que necesariamente se tiene que dar en poblados permanentes. La cerámica era fabricada a mano. La arcilla era decantada para eliminar las impurezas, para después introducir materiales, cuarzo, etc., para hacerla más compacta. Una vez modelada, era cocida en el horno. Inicialmente tenían muchas imperfecciones, pues para alcanzar la temperatura necesaria, 600 grados centígrados, se requería una potencia calorífica constante. Subsanaron ese problema mejorando la ventilación de los hornos. Dichas cerámicas eran pintadas con distintos motivos y colores. También podían ser decoradas con distintos grabados e incisiones. Es una evidencia más de la existencia de fronteras culturales. La elaboración de los tejidos experimentó un cambio trascendental gracias al descubrimiento del uso de los tejidos de origen vegetal, como el lino, cáñamo, esparto, así como pieles de animales domésticos, la lana, cuya ventaja residía en la posibilidad de ser coloreada. Si había tejidos, tuvieron que existir telares para confeccionarlos. De ellos solo se conservan las pequeñas piezas cerámicas utilizadas para tensar los hilos. De ello se ha deducido que la actividad textil se realizaba en los hogares. La piedra pulimentada permite reafilar los útiles de manera más eficiente que la piedra tallada. En el ámbito de los asentamientos aparecen las primeras murallas, que supusieron una limitación espacial de la organización. Ciertos asentamientos fueron habitados de forma continuada, incluso por encima de 1500 años. Así surgieron los tells, colinas artificiales formadas por un poblamiento continuado. Neolítico, interpretaciones. Los focos de neolitización a nivel mundial. Tradicionalmente se creía que el Neolítico surgió en el Próximo Oriente.
pero actualmente se sabe que es un fenómeno mucho más complejo, pues se han dado 5 focos de neolitización conocidos. El primer foco, el más antiguo, es el del creciente fértil, en el Próximo Oriente, desde el Levante hasta Mesopotamia. En torno al 9000 a.C. se comenzó a cultivar trigo y cebada, y posteriormente, hacia el 8500 a.C., se comenzaron a cultivar leguminosas como lentejas, garbanzos y guisantes. En el siglo VIII se comenzaron a domesticar las cabras y las ovejas, y un poco más tarde vacas y cerdos. El segundo foco se localiza en torno al río Amarillo, un paisaje estepario no muy diferente al del creciente fértil. En torno al 7000 a.C. se comenzó a cultivar el mijo y a criar el cerdo. Un tercer foco se encuentra un poco más al sur, entre China y Birmania, en torno al río Yangtze. En él se cultivó por primera vez el arroz. El cuarto foco se dio en México, hacia el séptimo milenio antes de Cristo. Inicialmente se cultivaba maíz y posteriormente tomate, calabaza, chile y aguacate. El quinto y último foco se localizaba en la cordillera de los Andes, alrededor del sexto milenio antes de Cristo. Se cultivaba la patata y se domesticaron la llama y la alpaca. Independientemente del foco que se trate, el proceso de neolitización implica 2 cambios: el de la anatomía de plantas y animales y el social. La clave de la domesticación está en el control de la reproducción, mediante un proceso de selección de los más propicios para los intereses de los seres humanos, ya sean animales o plantas. En el caso de las plantas, los humanos seleccionaron el trigo y demás especies gramíneas cuya desarticulación de sus espigas es más tardía y sus tallos más fuertes. Requiere el transcurso de varias generaciones. En cuanto se percataron de la importancia de la calidad de los pastos para la llegada de los animales herbívoros, supieron aprovecharlo para favorecer el acercamiento hacia dichos animales. De esa forma se fueron domesticando poco a poco animales como muflones asiáticos, que son ovejas salvajes, cabras silvestres, jabalíes, que son unos cerdos salvajes, etc. Cuando se comienzan a encontrar restos de animales o plantas de la misma especie con variables anatómicas, ya se puede hablar de indicios de domesticación. La estructura ósea de los animales salvajes es más robusta que la de los domésticos, así como su cornamenta. ¿Por qué se produjo la neolitización? Las causas que llevaron a los humanos a transformarse en campesinos es un tema muy complejo y polémico. Gordon Childe fue el primero en llamar a ese proceso revolución neolítica, al considerarlo un cambio trascendental que marcó un antes y un después en las sociedades prehistóricas. Fue el primero que buscó una explicación global a largo plazo, en 1930. Casi todos los investigadores coinciden en que fue el resultado de un desequilibrio entre recursos y población. A raíz de ello nacería la agricultura, una fuente alternativa de recursos alimenticios para la supervivencia del grupo. Los defensores más conocidos de esta teoría son Binford y Flambry. Las causas, según esa teoría, de ese equilibrio se remontan al Pleistoceno, momento en el que se fundieron los grandes glaciares. Muchos de los grandes animales existentes se extinguieron y otros emigraron al norte. Como fórmula alternativa, los grupos humanos aprovecharon los recursos de las líneas de costa para poder explotar los recursos de varios ambientes según la estación. De esta forma, lograron un control selectivo del ciclo de los recursos. Gracias a ello, la población experimentó un crecimiento gradual. Pero, mientras que la población no paraba de crecer, los recursos seguían siendo los mismos, por lo que hubo un momento en que la situación se hizo insostenible. Para asegurar la pervivencia del grupo, debieron buscar otras vías de obtención de alimentos, la agricultura y la ganadería. El problema de esa hipótesis plantea es que muchos grupos humanos disponían de mecanismos de regulación de la población en caso de necesidad. Ese problema se abordó sosteniendo que la agricultura no necesariamente tuvo que darse en las regiones más ricas, sino en aquellos grupos que se vieron obligados por la presión demográfica a desplazarse a las zonas más pobres. De esa manera, trajeron consigo muchos de los alimentos de los que disponían en sus antiguos lugares en los que habitaban,
para poder mantener su modo de vida con las semillas de las plantas de las cuales se alimentaban. Un hecho tangible que apoya esa teoría es que existan zonas pobres con recursos donde se dio la agricultura antes que en otras más ricas. Cohen es un estudioso que también sostiene que la agricultura es una fórmula alternativa ante la falta de recursos alimenticios, pero con un matiz, que el crecimiento demográfico es inherente al ser humano. A partir de su surgimiento se fueron extendiendo por el planeta, aumentando su número, ya antes del Pleistoceno. El Neolítico en el Próximo Oriente. Antecedentes de la producción agrícola en el área sirio-palestina. Cultura natufiense. El origen del Neolítico en el Próximo Oriente tiene como antecedente más inmediato las comunidades mesolíticas que se vieron favorecidas por el cambio climático. Abandonaron las cuevas en las que vivían y se asentaron en las zonas llanas, en las que el cambio climático había propiciado el crecimiento de árboles de fruto carnoso y plantas herbáceas, trigo y celadas silvestres. La cultura natufiense se dio en ese ámbito, en el área sirio-palestina. Supuso un cambio trascendental con respecto a sus antecesores, al invertir un mayor tiempo en la recogida selectiva de plantas herbáceas. Con el natufiense del 13.000 al 10.000 a.C., los cazadores-recolectores se especializan en ciertos recursos, reduciendo su movilidad. Son mayores y más frecuentes los campamentos con estructuras de almacenamiento. Todo esto refleja un sedentarismo que empieza a ser semejante a lo que más tarde acontecerá. Estos asentamientos natufienses se encontrarían hacia el interior, en torno a la cuenca del río Jordán, en las llanuras de este, cuando inundaba con sus crecidas. La subida del nivel del mar provocó una gran pérdida de territorio en esta franja costera, lo que provocó un estrés poblacional al que tuvieron que enfrentarse los diferentes grupos humanos, adoptando alguna estrategia como dividirse en grupos más pequeños o comenzar a utilizar otros recursos. Esta última estrategia es la que conduce a la domesticación de las plantas. En estos sitios sedentarios natufienses, del 13.000 al 10.000 a.C., hay evidencias de intentos de domesticación de animales y plantas. Uno de los indicios de que podrían tratar plantas cereales silvestres es la frecuencia de hoces en estos yacimientos, un armazón de madera con dientes de siles pegados con betún. También fueron los primeros en crear una técnica de procesado de los alimentos de origen vegetal, los molinos y los morteros, así como las primeras hoces, pequeños mangos de madera o hueso a los que se adhieren pequeños filos de siles mediante resina. Los descendientes de esas comunidades, en torno al 9.500 al 9.000 a.C., serían los que cultivarían las primeras plantas domésticas. En esas sociedades neolíticas, la caza continuaba teniendo un papel fundamental, pero poco a poco la alimentación de vegetales fue ganando importancia. Las viviendas eran de planta circular, pero paulatinamente su forma fue cambiando hacia una forma rectangular. Al mismo tiempo, van surgiendo viviendas con una estructura interna más compleja. Se trata de una compartimentación interior, una especie de habitaciones separadas por tabiques. Practicaban enterramientos de inhumación, ya fueran colectivos o individuales. Eran enterrados debajo de las viviendas. Posiblemente experimentaron un proceso de descarnación por los carroñeros antes de ser enterrados. Posiblemente tenga algún tipo de significado religioso. Enterrar al familiar debajo de su hogar puede tener una función protectora para sus descendientes, al asegurar la fertilidad de la tierra o, lo que es lo mismo, su supervivencia. Los enterramientos no eran ni generalizados ni uniformes. El Neolítico en el área sirio-palestina. En el Próximo Oriente existieron tres grandes focos de producción de alimentos: el Levante, las estribaciones occidentales de los montes Zagros y el sur de Anatolia. Margaret Cannon diseñó una periodización del Neolítico en el Próximo Oriente, dividiéndolo en dos grandes etapas, con subdivisiones en otros subperíodos. El período más antiguo del Neolítico como Neolítico precerámico, obviamente debido a la ausencia de cerámica. Su primera etapa es la del Neolítico precerámico A, de 9.500 a 8.500 a.C.
se reduciría al área sirio-palestina. La segunda etapa del precerámico es la del neolítico precerámeo B, de 8500 a 7000 a.C. La principal novedad con respecto al anterior es que se produce una expansión del modo de vida neolítica hacia Anatolia y los Zagros. El neolítico cerámico, a partir del 7000 a.C., se caracteriza por la adopción de la fabricación de los instrumentos de cerámica. Yacimientos más importantes del neolítico. El oasis de Jericó, en el que se establecieron una serie de cazadores-recolectores naturienses, donde acabaron cultivando trigo y cebada. El oasis de Damasco. No hay antecedentes de trigo silvestre, por lo que debió ser traído por las comunidades que lo poblaron. El yacimiento de Mureybet, de 8500 a.C., se han hallado granos silvestres en lugar de domesticados, por lo que no producían alimentos directamente. Sus viviendas eran más complejas que las de las otras comunidades que sí practicaban la agricultura. Seguían siendo circulares, pero compartimentadas. Cada comunidad adoptó estrategias diferentes y a un ritmo diferente, no homogeneizados hasta la aparición de las redes comerciales del Próximo Oriente. Su denominador común era el crecimiento del tamaño de los poblados, síntoma de un cambio de los modelos de poblamiento y el abandono de los hábitats en cuevas y abrigos. Aparecen también las primeras fortificaciones. Una de las más antiguas es la muralla de Jericó, de 2 metros de ancho y 9 de altura. Data aproximadamente del 8500 a.C. Supone un nuevo sistema de organización y delimitación territorial, una coordinación social, una producción excedentaria y un indicio claro de las relaciones hostiles con otras comunidades cercanas. Se han hallado en los poblados representaciones femeninas, que en cierta medida recuerdan a las Venus paleolíticas, halladas en los almacenes de grano, lo que podría significar una división cada vez más acentuada del trabajo por sexos. Los cadáveres en los enterramientos aparecen decapitados. Eso se debe a que el cráneo recibe un tratamiento especial, siendo enterrados de forma separada al cuerpo. El cráneo descarnado se enyesaba, modelaba y pintaba normalmente de rojo. Es un tratamiento muy similar al de las paredes de las casas. El hecho de que se dé en todas las comunidades del Próximo Oriente indica que se trata del germen de creencias religiosas asumidas de forma colectiva, posiblemente por contactos culturales frutos del comercio. Mesopotamia y los montes Zagros. A partir del Neolítico precerámico B, las prácticas agrícolas y ganaderas se extendieron del área sirio-palestina a los Zagros y al área del actual Kurdistán y sus alrededores. Se comienzan a domesticar las cabras y ovejas. Los poblados tienden a concentrarse en las riberas de los ríos, las más favorables para la explotación agrícola. La dieta experimentó un cambio, reduciéndose la dependencia del consumo de animales y plantas silvestres a favor de sus congéneres domesticados. Casi simultáneamente, la estructura de las viviendas comenzó a experimentar cambios, pasando paulatinamente de la planta circular a la rectangular. Allá por el 6500 a.C., aparecieron por primera vez las viviendas de planta cuadrangular de más de un piso y compartimentadas en habitaciones. Los rituales funerarios siguen el procedimiento del descarnado de los cuerpos y del modelado de cabeza. El hecho de que no fueran generalizados podría deberse a que tuviera reservado a los grupos privilegiados. A partir del 7000 a.C., en estas comunidades ya se trabajaba la cerámica. Aparecen en estas regiones productos como la obsidiana, que se halla fundamentalmente en Anatolia, conchas procedentes del Mar Rojo o turquesas del Sinaí, que habla de un intercambio comercial con lugares más alejados geográficamente. Dichos intercambios explican la rápida difusión del Neolítico por el Próximo Oriente. Catal Uyuk y las primeras aldeas de Anatolia. El asentamiento de Catal Uyuk en el ámbito anatólico se dio entre el 7000 y el 6000 a.C. En su momento de mayor esplendor alcanzó las 13 hectáreas de extensión, pudiendo haber superado con creces los 4000 habitantes. Fue descubierto por el arqueólogo Joan Smellat.
Su búsqueda se generalizó a todos los niveles que ocupaba el yacimiento. En uno de ellos descubrió restos de un incendio que conservó el barro en buenas condiciones, pudiendo aportar más información. Parece ser que realizaba una explotación intensiva de los campos. Es el primer poblamiento con registros de vacas y cerdos domesticados. Ciertos investigadores plantean la posibilidad de que pudieran existir algunas técnicas de irrigación. El urbanismo de Catal Uyuk era muy peculiar. Las casas estaban apelmazadas entre ellas, haciendo únicamente posible el tránsito a través de los tejados y patios interiores, y con entradas a las viviendas desde los mismos. Son casas muy cuidadas, pintadas en tonos rojizos, acompañadas de pinturas con motivos geométricos y de animales. Es muy habitual tallar cabezas de yeso de toros con cornamentas reales y picos de buitres. También eran pintados los buitres en las paredes, representando escenas de descarnación. Tal cantidad de elementos simbólicos explica que los cultos religiosos tuvieran lugar en los hogares. En el ámbito material, no parece que hubiera una división de labores clara a nivel de sexos, pero en el ámbito simbólico sí ocurre. Las estatuillas femeninas eran ubicadas en los almacenes de grano. En las pinturas, cuando hay representaciones femeninas, aparecen relacionadas a las plantas, mientras que las masculinas aparecen relacionadas con los toros. La importancia de Catal Uyuk como lugar de culto podía ser un derivado de su importancia económica como principal núcleo de exportación de obsidiana y por un culto con posibles canales de irrigación, lo que produciría un gran crecimiento económico acompañado de una mayor complejidad de organización. En cierto momento del sexto milenio a.C., Catal Uyuk fue abandonada sin que se sepan las razones que llevaron a ello. En su lugar aparecieron comunidades más pequeñas demográficamente. Es un hecho insólito, ya que poseía todos los elementos básicos que fueron necesarios para desembocar en el surgimiento de las grandes civilizaciones. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.